camino, siempre se puede. Continuamos en este magazine de la mañana y bueno, nosotros nos metemos en esta primera nota que vamos a tener en el día de hoy y vamos a la parte de creando realidad inclusiva, que bueno, vamos a ver si la tenemos a Celia conectada ya, porque bueno, la verdad que hace rato que no hablamos con ella. Vamos a ver si la tenemos en contacto. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿Cómo hola, estás? Osvaldo. ¿Me ¿Cómo escuchás bien? estás? Bien, bien. Bien, ¿vos? Perfecto, sí, la verdad que muy bien. Bueno, Hace un Celia, montón que no bienvenida nos veíamos. nuevamente. Bueno, y sí, tuve un mes complicado en octubre, lamentablemente extrañé estar, pero no quería, digamos, descompaginarle a ustedes la cuestión esta de que sí, no, dije, bueno, prefiero tomarme el tiempo y el respeto suficiente para con ustedes porque realmente iba a estar siempre al último momento intentando todo un tema, así que nada, acá estoy de vuelta. Bueno, la verdad que nosotros Con nuevo estamos... look. Sí, la verdad que sí, mucho más joven. Ay, buah, es la tele, yo digo que, viste, uno se saca una foto, se mira al espejo y nunca es igual. Uno nunca sabe quién es en realidad, porque ya las Exactamente. cámaras vienen con filtro. No estoy tan así. Las luces. Bueno, Me siento para... joven, sí. Eso sí. Bueno, bueno. Me siento joven, sí. Sí, por supuesto, Bueno, y ¿cómo no? acá otra vez, siguiendo a hablar de un tema tan importante que es el área de discapacidad. Ujú. Yo quería hablar un poco de algo que me parece interesante, que yo lo vengo repitiendo, digamos, sistemáticamente, ¿no? Nosotros tenemos una convención, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cada artículo, digamos, incluye un derecho para las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad. Y uno de ellos es el artículo de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y salió hace poco un programa Argentina Inclusiva, que se aprobó por unanimidad en diputados. Es un programa para que la Argentina, en sus tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, se capaciten en materia de discapacidad y accesibilidad, que también hay un artículo particular de accesibilidad que no importa el número, por eso no lo digo, no porque no lo sepa, lo pueden buscar en la convención, que también habla de accesibilidad. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Yo vengo ya, este es el segundo año que hago jornadas de concientización y sensibilización en materia de discapacidad. Hice el año pasado la legislatura porteña, hice este año la legislatura porteña en el Senado de la Nación y me han convocado en el área de provincia de diputados, que lo vamos a estar haciendo en diciembre, justo en la semana del 3 al 10, que también fue un proyecto que presentaron distintas organizaciones para que desde el Día Internacional, que es el 3 de diciembre, de las personas con discapacidad, se conmemore la semana y se hagan, digamos, jornadas al 10, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Claro, sí, sí. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Es decir, que el Poder Legislativo obviamente, es el encargado de generar las leyes, ¿sí? ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en materia de discapacidad? ¿Por qué no está tomando estas cuestiones de esas leyes, ¿sí? Que ya las tenemos, que está bien que se estén visibilizando de manera particular en la Argentina? ¿Por qué no se llevan a cabo? ¿Cuál es el plan estratégico, no? Esto pasa con la ley de capacitación docente, el proyecto, y con un montón de leyes que podríamos nombrar, ¿no? Su implementación. Y no solamente su implementación, sino el control, ¿no? Claro, que también lo marca la Convención cuando habla del sistema de salvaguardias. Es decir, porque ¿qué pasa con los derechos? Te hago una pregunta. Cuando hablamos de derechos... Te hago una pregunta, Celia. Los candidatos, los senadores, diputados, ya sea quien tenga que ver con el gobierno y demás,
¿Tienen alguna agenda armada como para decir, bueno, por ejemplo, hoy se discute la ley de alquileres? ¿Hay alguna agenda armada que diga, bueno, hoy discutimos todos los temas sobre discapacidad? Mira, no puedo aseverarte si todos los partidos lo tienen, pero lo proponen, quizás, pero no sé si lo tratan en profundidad. Claro, Es decir, yo eso creo que voy. acá hay dos cuestiones que tenemos que saber. Primero que los derechos humanos no están en cuestión. Es decir, los derechos humanos no se negocian, ¿no? Por Yo creo supuesto. que eso es un punto de inflexión. Es decir, todos tenemos derecho a trabajar, derecho a estudiar, derecho a vivir, derecho a elegir, derecho a pensar, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Sería la pregunta, que esos derechos de las personas con discapacidad están vulnerados cuando seguimos haciendo asistencialismo, ¿no? Tenemos esta mirada protectora, ¿no? En este estado protector, cuando todas las personas tenemos la capacidad de ser y de hacer. Es decir, cuando hablamos de apoyos y solamente desde el sistema proteccionista y desde el sistema asistencialismo brindamos el apoyo de manera sustitutiva, ¿no? Porque creemos que esa persona más de eso no puede, nos Claro. estamos equivocando. Ujú. Y además las leyes se presumen conocidas, pero la realidad es que uno las utiliza cuando sentimos que tenemos un derecho vulnerado. Por Cuando supuesto. hablamos de inclusión en este sentido, con este proyecto de programa Argentina Inclusive, donde todo el Poder Judicial, es decir, cuando hablamos de capacitación en materia de discapacidad y accesibilidad, quiere decir que esa capacitación tiene que estar plasmada en la realidad. Ujú. Es decir, tiene que haber un cambio transformador, trascendental, que forme parte de nuestro ADN, entender que la condición humana es la diversidad, Claro. que es lo que prima, y que Por- justamente la discapacidad no discrimina porque puede estar en cualquier colectivo de la sociedad, en cualquier Ujú. momento de la vida. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Y mi pregunta y mi cuestionamiento, ¿no? Para llevar esto a la práctica, a la realidad. Cuando una persona, vamos a poner el ejemplo, cuando hablamos de acceso a la justicia, ¿no? Es cuando hay un derecho vulnerado, o por ejemplo, cuando hablamos de una persona testigo, ¿no? De una situación determinada, de un delito, de algo que pudo haber pasado, o que esté acusada, por ejemplo, de algún delito, ¿no? Claro, sí, Bueno, por la supuesto. persona que va a acceder a la justicia tiene que, la justicia, los organismos, que no solamente tiene que ver con el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, con todos los organismos del Estado, tienen que tener, ¿no? El debido para que la persona pueda acceder a hacer trámites, a hacer, no sé, el ANSES, la superintendencia, el Senado de la Nación, la legislatura porteña, que la persona quiera acceder como su derecho a ir a hacer un trámite, a ir a conocer, las personas estén preparadas para recibir a la persona con discapacidad. Claro. En todo sentido. Cuando hablamos de preparación es hablar de lengua de señas, cosa Ujú. que yo siempre lo digo, y yo estudié lengua de señas, estoy en falta porque debería seguir con lengua de señas, tener los accesos para que la persona se maneje con autonomía dentro de los establecimientos, Claro. que pueda comprender que esa persona que recibe a la persona con discapacidad tenga herramientas, ¿no? Porque hay dos cuestiones acá. Cuando hablamos de capacitación, ¿de qué hablamos? ¿En qué nos tenemos que capacitar? O más bien nos tenemos que transformar. Por eso yo en mi formación hablo de transformación. Es decir, de cambiar nuestra cabeza en relación a las personas con discapacidad y dejar de verlos como los eternos angelitos pobrecitos, ¿no? O los incontrolables de siempre, que cuando tienen su mayoría de edad no tienen control de sí. Entonces producen miedo. Por supuesto. Entonces nunca llegamos al punto donde las personas con discapacidad son personas. Ujú. Y que tenemos que hablar de apoyos que constituyan
al ser, no que sustituya su ser, su elección. Y para eso en el entorno está el problema. Entonces, digo, a mí me parece maravilloso que sigamos haciendo leyes, pero a mí Sí, me por parece supuesto. preocupante que no se ejecuten, Ujú. que no se pongan en Como por práctica. ejemplo, te consulto, bueno, yo no he estado mirando mucho tampoco estos debates y demás, pero nadie, escucho que nadie apunta a algo que tenga que ver con la discapacidad. La verdad que se escuchan muchas cosas que pueden hacer, pero nadie o nadie pregunta tampoco qué pueden llegar a hacer o si hay algún proyecto para seguir con las leyes de discapacidad. No, no lo hay. Y demás, y te digo más, hay todo digamos, un movimiento que estuvo maravilloso, ¿no? De encontrarse con los distintos partidos políticos que han puesto el hashtag discapacidad en agenda Ujú. ya. Sí. Y vos sabés que a mí, y lo voy a decir a nivel personal, en estas jornadas que yo hice, ¿no? Que hoy se está reclamando y se está haciendo un programa de Argentina Inclusiva, Ujú. en el Senado y en la legislatura, y lo voy a decir, no había ningún senador, ningún legislador, Claro. y se los han invitado. Ujú. Es decir, y ese era el momento de ejercicio de ese programa, porque lo Claro. que yo estoy haciendo es cumpliendo con el artículo 8 de la Convención que habla de la toma de conciencia, Ujú. donde tenemos que ser conscientes y sensibilizarnos sobre las aportaciones de las personas con discapacidad como sujetos de derecho y, como digo yo siempre, sujetos deseantes, y ahí no había nadie. Por Entonces, eso te consultaba dijimos de anterior. nadar en la superficie, ¿no? Sí, sí, por eso te preguntaba anteriormente si esto de que tienen agendas o no, y si hay algún punto donde dice discapacidad, pero lo tienen anotado ahí y listo. No es como otras situaciones que, bueno, esto lo vamos a discutir. Para mí, por lo que yo veo, ¿no es cierto?, acá en nuestra provincia. Después no sé cómo será en las distintas localidades y más allí en Buenos Aires donde estás vos, capaz que se toca un poco más, pero yo por ejemplo veo acá la situación que tienen, bueno, vamos a hablar de discapacidad, lo tienen anotado ahí, pero finalmente tocan otro tema y eso lo van dejando aparte. ¿Sabés lo que pienso yo, por lo que veo, mi experiencia, por lo que atiendo, lo que acompaño? Viste que cuando no se valora Ujú. un determinado colectivo, digamos, la cuestión, digamos, o el Estado, las políticas, no consideran, ¿no?, a estas personas o a las personas con discapacidad que puedan ser realmente, no tienen esa conciencia, ¿no?, de las aportaciones de las personas con discapacidad a la sociedad. Entonces, siempre se les va a estar dando una migaja a la persona y a las familias. Y la realidad es que es muy preocupante para nosotros los padres la vida adulta, porque Claro. hacia allí caminamos. Entonces, ¿qué pasa con una familia que se la pasó haciendo tratamientos desde la hora cero con sus hijos, ¿no?, con Ujú. discapacidad, con todo lo que eso conlleva, desde pelearse con la prepaga porque no te quiere pagar, Sí, ¿no?, estas cuestiones tan perversas, como si uno estuviese pidiendo, no sé, un viaje a la luna. Estamos hablando de recursos para que esa persona avance, ¿no?, evolucione, pueda comprender cosas básicas que claro, todo sí, ser sí. humano necesita para el crecimiento, ¿no?, y el desarrollo y la evolución hacia su vida adulta. Cuando nos encontramos con la vida adulta, nos encontramos que todo lo que hicimos no sirvió para nada, Ujú. porque no hay oferta educativa, no hay oferta laboral para las personas con discapacidad, Claro. nos quedamos con el cupo del 4% como si fuese un techo, donde desmerecemos y decimos, bueno, yo voy a contratar a una persona con discapacidad porque impositivamente me da beneficios y me estandariza como empresa, ¿no? Por Pero no pongo a supuesto. hacer nada, ¿no? Ujú. No le genero en esta fuente de trabajo donde él se pueda sentir elevando su autoestima productivo y que va a ir creciendo, ¿no? No lo Claro. capacito, ¿no? Entonces estamos hablando de discapacidad en la superficie, no entramos en la profundidad. Es decir, mientras nosotros no creamos en el otro,
en su potencia, en su posibilidad, y no le quitemos los estorbos del medio y planteemos solamente las políticas desde el capacitismo, la meritocracia, y no miremos las inteligencias múltiples, el deseo de la persona, de lo que quiere ser y hacer de su vida, ¿no? Estamos nivelando para abajo de determinados colectivos de esta sociedad, ¿no? Porque pensamos que lo único que pueden recibir es una pensión no contributiva. Claro. ¿No? Sí. Y una pensión contributiva lo que hace es dar una ayuda que está bien, que hay que darla, pero esa persona tiene derecho a trabajar. De hecho, salió que la pensión contributiva hace poquito iba a ser, digamos, para las personas que trabajaran. Claro. Eso me parece que está bueno. Eso está bueno. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Sí, eso está bueno. Eso está bueno porque justamente te diría hasta ridículo que una persona que le cuesta conseguir trabajo y apenas consigue un trabajo y de una manera que tenga, pero lo que a mí me asusta es perpetuar ciertas cuestiones cuando no hay necesidad, ¿no? Y creer que eso forma parte, digamos, quizás mucho no les va a gustar lo que yo digo, pero yo creo en el hombre, creo en la posibilidad. Es decir, cada caso es particular, por supuesto. Las personas con discapacidad tenemos que tener los apoyos necesarios, lo marca la ley, lo marca la convención, lo marca la 24.901 y eso se debe cumplir, ¿no es cierto? Sí, todos sí, los tratamientos que necesitemos, no estar en cuestionamiento constante, ¿no? Esto de la pensión no contributiva, básicamente es para la persona y sin embargo hay familias que no se la dan porque justamente, fíjate vos, que para darte una pensión no contributiva tenés que estar en la indigencia total. Claro. Es decir, y no es el punto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo, porque justamente la pensión no contributiva es el puntapié inicial necesario para que esa persona, pero no puede vivir de una pensión no contributiva que son 2 pesos con 10. Sí, o te van aumentando a 200 pesos cuando las cosas suben 1.000. Pero aparte, cuando vos, está bien, yo tengo una pensión no contributiva, ¿no? Sí, por supuesto. Que no puedo ni vivir con eso. Exactamente. Pero yo tengo que estimular, dejar esa pensión y estimular para que esa persona pueda vivir de lo que le gusta. Porque cuando hablamos de derechos, cuando vulneramos un derecho, no vulneramos solamente ese derecho. Cuando se vulnera el derecho de un niño o una niña a estudiar, se vulnera el derecho al juego, se vulnera el derecho a tener amigos, se vulnera el derecho de ir a un cumpleaños, claro, ¿no? Se vulnera el derecho de aprender con otros. Digo, hay un montón de derechos que se vulneran. Cuando se vulnera el derecho a trabajar, se vulnera el derecho a elegir a qué ropa me quiero comprar, a dónde me quiero ir de vacaciones, a mi privacidad, a mi intimidad, a mi decisión de que lo que yo hago con mi plata es una cuestión mía, aunque me equivoque. Digo, no es solamente ese derecho que se vulnera. Por supuesto. Porque cuando yo dependo 100% de otro o del Estado, no deja de ser una dependencia. Digo, tiene que ser, obviamente que tiene que ser una ayuda económica, pero que constituya a la persona ofreciéndole otras herramientas del Estado, que obviamente que las tiene. Obviamente, porque si existe la escuela pública, que me parece maravilloso que exista la escuela pública, pero que la generen de calidad desde la equidad, el Estado puede proveer un montón de oportunidades. Sí, por supuesto. No necesariamente estamos hablando de generar es decir, la discapacidad se mide como un gasto. Entonces, cuando la discapacidad se mide como un gasto, el gasto estorba. El gasto se intenta eliminar. Es decir, cuando no se invierte, no hay una inversión a futuro de las personas con discapacidad y sus familias, porque se siente esta cuestión, ¿no? Y justamente esto de la vida adulta, que es como yo digo siempre, subir la montaña, ¿no? Vos estás toda tu vida subiendo la montaña, creyendo que del otro lado va subiendo pequeñas montañas, escalonetas,
Y vos del otro lado, cuando llegás a la punta más alta, decís, bueno, ahí hay te dicen que hay una meseta para después subir otra montañita, ¿no? Los descansos. Pero en discapacidad, cuando llegaste a esa montaña, después está el vacío. Por supuesto. Sí, Porque sí. lo único que puede hacer la persona con discapacidad en su vida adulta es recibir una pensión no contributiva. Exactamente. Y no podemos apuntar a eso. Ujú. Sí, Por sí. eso a mí me El parece otro que día está también buenísimo. el otro día también estaba leyendo que, bueno, una gente, no sé si de Mendoza, creo que era, que había abierto un café y trabajaban todos gente con alguna discapacidad. Así que, bueno, eso también lleva a que la sociedad también está más abocada a la discapacidad que los que tienen que en realidad estar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay un avance porque hay una visibilización mucho más, digamos, de un porcentaje más alto en relación a la discapacidad, porque antes, en otras épocas, cuando hablábamos del modelo de presidencia o 40 años atrás o 50 años atrás, las personas con discapacidad se ocultaban, ¿no? Ujú, sí, Los tomaban como enfermos, hasta incluso familias los dejaban atados. Bueno, hoy eso cambió, ¿no? Y eso está buenísimo, pero todavía a nivel Estado tenemos que empezar a pensar en ejecutar todas estas cuestiones. Basta de hablar. Yo estoy claro, como un sí, sí, poco sí. enojada porque Sí, no, hablamos, vos sola hablamos. no, Celia, porque la verdad que por ahí los que tenemos esta realidad o tenemos alguna por ahí dificultad, también nos cuesta muchísimo llegar o acceder como vos lo decís, así que la verdad que sí, te entiendo. Más quiero comentar que ya está abierta la inscripción para la formación en discapacidad, que justamente tiene que ver con una transformación y además con un enfoque del hacer, ¿no? Del hacer, desde mi lugar profesional, desde mi lugar representativo, es decir, ¿cómo puedo yo cambiar el lugar donde estoy, ¿no? Ujú, Y sacarle todos los escombros a las personas con discapacidad que no le permiten acceder a los distintos ámbitos sociales. Porque claro. todos tenemos derecho a vivir en sociedad y a disfrutar de cada espacio de nuestra Argentina. Las personas se pueden inscribir, Ujú, pueden mandar un mail, no sé si ustedes lo pueden poner en pantalla o el QR del programa o se comunican conmigo a través de la productora. Estoy haciendo entrevistas ya para la admisión, para la formación que puede ser de distintas modalidades, sincrónica o mixta, porque es online. claro. Arranca en abril. Para aquellos, todos los docentes, profesores, terapeutas, médicos, abogados, digo, me parece que es importante empezar a cambiar la cabeza de cómo vemos, cómo miramos a las personas con discapacidad y tenemos que primero ponernos esos anteojitos y reconocer desde qué lugar partimos, ¿no? Desde qué lugar partimos. Así que bueno, nada, eso, espero. Bueno, Celia, la verdad que muy completo. Bueno, arrancamos, la verdad que con una información impresionante y todo muy completísimo como siempre. Nada, te damos las gracias. ¿Quedó algo por decir? Creo que no, pero... Una vida mil historias, ujú, que estamos muy contentos, vamos a seguir hasta diciembre, después vamos a hacer un pequeño un parate, así que parate. bueno, después estamos como rearmando, dándole fuerza al programa, para incorporar algunas personalidades nuevas que nos parecen como muy, muy relevantes. Y bueno, nada, contenta otra vez de regresar. Cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp. Ahí tenemos Si los quieren, mi QR teléfono también. es 115 Ujú, 329 6764 para cualquier, yo atiendo familias, atiendo personas con discapacidad que puedan hacer un proceso, así que bueno, se quieran comunicar, oriento también a familias, participo en escuelas, digo, me parece que esto es un trabajo que hay que empezar a hacer y dejar de hablar. Yo creo que ya hablamos mucho, hay muchas leyes, hay que empezar a poner en marcha estas cuestiones y dejar de hablar y empezar a hacer. Creo que eso es la base, digo, para que las cosas funcionen, ¿no? Si nos quedamos en la superficie discutiendo, debatiendo, no vamos a lograr nuestro objetivo, que es que la inclusión
se deje de hablar de inclusión, hablemos de convivencia que respete y valore la diferencia y entender que la inclusión no está en juego, que los derechos humanos no se negocian y que la discriminación es una cuestión moral que debemos eliminar y trabajar en conjunto. Por Así que supuesto. bueno, nada, te mando un cariño, un beso a Lu y gracias por recibirme siempre, siempre muy No, contenta. gracias a vos, Celia, porque la verdad que nos traes temas muy importantes y todo muy completo. Te damos las gracias y Gracias, bueno, Osvaldo. nuevamente, bueno, bienvenida aquí al Magazine, porque ya estás por la pantalla de Canal 19 todos los jueves. Así que, bueno, felicitarte por todo lo que haces y por todo lo que viene. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Adiós, hasta la Nos próxima. vemos. Hasta la próxima. Allí pasaba Celia Bronzalino con Creando Realidad Inclusiva, hablando de todos los temas que tienen que ver con la discapacidad. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Magazine de la Mañana.